Comienzo agradeciéndote, Surce, la plática y el tiempo que nos dedicas el día de hoy. Estoy muy contento de saludarte, no solamente porque la trayectoria que tienes y el trabajo que has hecho en estos años, sino que ya hemos conversado antes, pero es la primera vez que platicamos directamente ya en una llamada. Estoy muy agradecido porque yo sé que eres una persona y un empresario muy ocupado, pero para mí era muy importante poder platicar contigo porque parte de lo que nos ha conectado es justamente que yo soy un reciente ingreso, digamos, del programa de la Sociedad Bastiat en ese sentido tú tienes mucho que decir y has aportado mucho, eres una de las personas clave, completamente fundamental para la existencia de este programa global y te agradezco tu participación. Quisiera, la verdad, conocerte un poco más, si pudieras platicarme algo de ti. Obviamente hay muchos detalles que no vamos a alcanzar a platicar, pero me gustaría conocer un poquito más a Surce, la persona y también el profesional. ¿Qué nos puedes contar de ti? Gracias, Rodrigo, por la oportunidad que me brindas y bienvenido al club de los capítulos Bastiat. Y si fuera a hablar un poco de quién soy, la versión breve es una persona que a nivel profesional laboró por muchos años un poco apartado de lo que es el mundo de la política, pero hace como unos 10 años empezando a involucrarme en un centro de pensamiento aquí en Panamá que se llama la Fundación Libertad, que fue fundada por unos alumnos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que habían llegado a Panamá y se preguntaban a dónde están los liberales clásicos en Panamá. Se toma la labor Carmina Valdizán, que se había mudado a Panamá con el esposo que trabajaba en una multinacional y crea la Fundación Libertad. Yo me incorporo y después de varios años me invitan a la posición de presidente de la fundación. De ahí fui a visitar, casi como el primer evento formal fue ir a visitar Guatemala y me encuentro con el campus de la Marroquín, que es un espejismo, un oasis en el desierto de Latinoamérica que para mí realmente fue revolucionario en cambio de lo que era mi involucrarme en tratar de influenciar política pública. Producto de eso, voy al primer Liberty Fund porque en el evento en Guatemala me encontré con varios de los directores de Liberty Fund, que también es otra organización increíble. Y en ese coloquio, preguntándole a uno de los asistentes de que debiera de existir algo donde los empresarios pudiesen reunirse de una manera más regular y menos formal e intensiva como lo es un coloquio de Liberty Fund, y me sugirió contactarme con un señor Ben Rust de Carolina del Sur, que tenía un grupito que se reunía en la ciudad de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, para entonces, junto con él, platicar a ver, porque él tenía la visión de poder tener estos capítulos alrededor del mundo, donde gente que tienen esa curiosidad o interés en explorar un poco más el mundo de las ideas de una manera apolítica, porque es importante eso, no es un esfuerzo político, sino más bien intelectual. Y nos pusimos la meta de crear el Bastiat Society como ya algo más organizado, Panamá siendo el segundo capítulo después de Charleston. Y bueno, hoy día ya tú eres el director del capítulo de Mexicali, estamos por 30 y pico de capítulos alrededor del mundo, así que me siento bastante contento de ver cómo ese germen de una idea
ha encontrado eco en muchas ciudades alrededor del mundo donde hay ese interés, esa ansia, esa sed de conocimiento. Y bueno, aquí estamos, conociéndote y tus esfuerzos allá en Mexicali. Mil gracias, Urso. Muy contento de nuevo de platicar contigo. Una cosa que nunca te he preguntado es, ¿tú tienes doble nacionalidad? ¿Creces en Estados Unidos o creces en Panamá? ¿O tienes, digamos, operación? Soy panameño. Panameño. Soy panameño. Mis padres se mudaron acá. Mi papá nació en Colón, mi abuela también. Llegaron a Panamá por allá por la época de la construcción del canal a inicios del siglo XX y se quedaron. Y bueno, aquí yo me he criado, estudié en Estados Unidos y inmediatamente después de la maestría regresé a Panamá y empecé a trabajar en el mundo de la Zona Libre de Colón, que es un emporio comercial que mueve mercancía principalmente de Asia hacia la región aledaña, que es Centroamérica, Caribe y Pacto Andino. Así que trabajé por más de 35 años en una empresa de logística en la Zona Libre. Luego fui gerente de la Zona Libre y ahora estoy haciendo consultoría también en Colón para un proyecto de parque logístico. Excelente, muy bien. Entonces, estamos hablando de que de muchas formas y desde siempre la actividad mercantil y la actividad librecambista ha sido parte de tu vida. Es decir, desde tu familia participan en esa actividad o tienen, digamos, su actividad y su sustento con estas iniciativas y esas operaciones de libre mercado que muchas veces en muchas partes de América Latina no conocemos. Y la verdad, no alcanzamos a dimensionar lo grande, lo impactante, digamos, los volúmenes que se manejan de mercancías en esas zonas. Para quienes no hemos tenido oportunidad de visitar y conocer esas operaciones, ¿cómo nos podrías poner en contexto de lo que significa para la región la zona libre y cómo la zona libre ha hecho mejor la vida de las personas? Sí, como dices, empecé en el mundo del comercio libre, la zona libre, con la idea de un lugar en un punto geográficamente céntrico en el hemisferio para la movilización de mercancía de un lugar a otro, como un punto intermedio. Y esa libertad comercial me llevó a lo que es explorar la libertad intelectual, porque una cosa lleva a la otra. En el mundo está el individuo y está el Estado, y nosotros nos encontramos a veces con el peso del Estado limitando nuestras oportunidades individuales. Así que diría que por ahí viene la progresión de ese camino a lo que es los esfuerzos de la libertad del individuo. En Zona Libre de Colón, eso nace en 1947 aquí en Panamá, donde el entonces presidente de la República ve la oportunidad de estos barcos que están transitando por el canal y tiene la increíble visión de decir, oye, en vez de que esos barcos lleven la carga de un lado al otro, ¿qué tal si incentivamos a que haga una parada para agregar valor, para ser reexportado? Y eso en 1947 era una idea bastante revolucionaria y diría que hoy día es confirmado cuando ves que no solamente el canal actual, sino la expansión de la misma ha apoyado lo que es ese movimiento de valor agregado, porque el Estado ha tomado la idea de que es más importante promover el empleo que crea bienestar personal y la familia que depende de esos trabajos a tener unas tasas impositivas que realmente no dejan el beneficio. Entonces,
En vez de buscar impuestos sobre la actividad, lo que se crea es una empleomanía. Podemos hablar de que la zona libre emplea más personas que el mismo Canal de Panamá hoy día, que fue un poco la visión que tuvo el presidente por allá por 1947-48, cuando tiene esa idea. Mucha gente conoce a Panamá por la parte del canal, pero poco saben que la zona libre y esa visión de crear empleos tuvo y prosperó, tanto así que el subsiguiente gobierno hace como 12 años tienen la idea de que es necesario expandir el canal para poder manejar la mayor cantidad de barcos que van creciendo, porque contenedores son el mayor rubro de ingresos para el canal. Así que ese movimiento de barcos contenedores se veía cómo iba expandiendo el tamaño. Leía hoy en el Wall Street Journal sobre la llegada del barco más grande al puerto de Newark, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, producto de la inversión que se hizo, porque el canal se expandió. Eso creó entonces mucha inversión en Estados Unidos, y creo que es una buena muestra de cómo la libertad, el mayor intercambio comercial internacional, redunda en beneficios no solamente para nosotros aquí en Panamá, sino esos ripples, como dicen, en el lago van creando esas ondas expansivas, crean mayor inversión. Así que diría que aquí Panamá, un país muy pequeño, 4 millones de habitantes, no es nada, pero su impacto en el mundo del comercio internacional es bastante llamativo, producto del canal que se inauguró en 1915. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero aquí estamos. Muy bien. No, la verdad, no tenía mucha referencia sobre la zona libre, y me imagino que hay pocas actividades alternativas a las que muchos de los actuales ocupados en la zona libre podrían acceder si no fuera por ella. ¿Qué otras actividades, en un supuesto, qué otras actividades alternativas se podrían dedicar a esas personas que actualmente están en la zona libre si, digamos, no hubiera zona libre o tuvieran que dedicarse a otra cosa? ¿Qué más se podría hacer? Esa pregunta mucha gente nos lo ha hecho, porque nos ha tocado incluso aquí a nivel de gobierno defender la zona libre, porque algunos dicen por qué ese sector tiene un beneficio de que no debe pagar impuestos sobre la renta por la actividad del comercio de reexportación. Panamá, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, no le pone impuestos a los ingresos generados de una actividad donde vino de China y se va a México y pasa por Panamá. Esa ganancia es libre de impuestos porque Panamá tiene un régimen impositivo territorial y no universal. Entonces, es difícil pensar qué pasaría si no hubiese una zona libre en Colón, porque el simple hecho de que los empresarios de zona libre han reinvertido sus ganancias en el país es el porqué el skyline de la capital de Panamá para muchos es asombrosa. Tenemos 8 de los 10 edificios más altos de toda Latinoamérica están en Panamá. Y eso, yo digo que si fuéramos a ponerle nombre y apellido, probablemente son parte de la reinversión de esas ganancias de los empresarios que han visto la zona libre como su plataforma para atender esa intermediación entre productos fabricados en Asia, principalmente China, para revender en Latinoamérica. Y se han hecho grandes fortunas gracias a la zona libre. Así que
a tu pregunta de qué haría la gente, seríamos, no sé, tal vez un Cancún, donde hay tal vez mucha actividad turística, pero poca comercial. Yo creo que Panamá se ha marcado siempre por tener un sector privado muy pujante y un gobierno que en gran parte ha escuchado y ha alineado su enfoque de política pública para atender las necesidades del sector privado. Una de las constantes que tenemos o que sufrimos los mexicanos es que no solamente volteamos muy poco a Centro y Sudamérica, sino que somos infinitamente ignorantes en lo que pasa allá. La fortuna que he tenido es que, bueno, por el tipo de estudios que hice y por la gente que participaba en mi escuela de todo el continente, pues hubo oportunidad de conocer más, pero aún así es diferente pensar a veces en Panamá o ver la diversidad de personas, de orígenes, de extranjeros, de los tipos de servicios que se prestan ahí. Por ejemplo, tengo amigos mexicanos que se mudaron a hacer una vida completamente allá, y que es una ciudad muy particular, que es un país muy particular, que muchas veces no alcanzamos, también por falta de interés, por culpa propia, pero no alcanzamos a discernir. Nosotros aquí en el norte, volteados muy hacia arriba con los estadounidenses, un poco con Canadá, pero se nos olvida que hay zonas muy importantes y economías muy interesantes para que los mexicanos, digamos, podamos hacer negocios, podamos hacer comercio. Y siempre trato de que cuando platico con algún compañero, por ejemplo, con Guillermo Peña de Honduras o con alguien, les pregunto, o trato de preguntarles, ¿qué ustedes qué ven de este constructo, estos mexicanos de nosotros, y qué oportunidades crees que podría haber para un emprendedor mexicano o para un empresario, un inversionista mexicano que pudiera ir a Panamá a buscar, a crear? ¿Qué relación ves tú futura que se puede explotar para, digamos, una expansión comercial o una expansión empresarial entre México y Panamá? Yo te diría que es natural mirar al norte desde México, esa integración económica que ha existido tradicionalmente es producto de la frontera que tienen en común. Así que es totalmente natural. Es la misma situación que tenemos nosotros. Obviamente nosotros, el canal lo hizo los Estados Unidos, producto de esa visión de Teddy Roosevelt, frustrado porque en la guerra hispanoamericana vio que la flota del Pacífico llegó a Cuba después de que la guerra ya se había acabado. Y decía, ¿cómo es posible? Necesitamos una ruta más corta. Así que, así como ustedes, nuestra historia está íntimamente ligada con los Estados Unidos. Así que puedo entender de que mirar hacia abajo figurativamente, en vez de hacia arriba, que es el norte de los Estados Unidos, algunos dirán, pero allá es donde tenemos las oportunidades. Y tú estando en frontera, más que nadie lo sabes, de que está íntimamente ligada el destino de esa área geográfica con lo que pasa del otro lado de la frontera. Pero nosotros pensamos de que en Panamá nosotros también debemos de mirar más allá de lo que es nuestra estructura tradicional económica, que es Centroamérica principalmente, y por qué no tratar de mirar a poder con ese canal expandido a atender demanda en Estados Unidos, ampliar el espectro geográfico de nuestro alcance económico. Así que si me preguntas, yo pienso que logística, que es a lo que me he dedicado, así que me perdonas si de repente tengo la miopía de ver todo a través de barcos y contenedores y movimiento de carga. Yo pienso que ese es el futuro. Mira que ustedes
han tenido mucho éxito con esa integración con Canadá y los Estados Unidos y el área de la frontera. Pienso en lo que es la maquila. Para nosotros, y perdona mi ignorancia, pero me parece que el norte de México económicamente le va mucho mejor que el sur de México, precisamente por esa cercanía geográfica con el intercambio. Pienso, por ejemplo, en lo que es Kansas City Southern, el ferrocarril que sirve desde México y entra por McAllen y sigue prácticamente hasta Canadá. Ese mismo ferrocarril aquí en Panamá tiene la ruta interoceánica entre el Caribe y el Pacífico. La misma línea de ferrocarril, Kansas City Southern, también está aquí en Panamá. Y tuve la oportunidad de ver esa actividad y me pareció muy interesante de que aunque estamos tan lejos, tenemos cosas en común y las oportunidades que existen de ese intercambio, y tal vez sería la crítica que yo hago de la administración actual norteamericana, que no entiende de que el intercambio libre beneficia a los países. Y me gustó mucho el ejemplo que usaba alguien para decir que Texas no discrimina contra Missouri o Georgia o Florida en tema de intercambio, sino de que la inversión se da donde hace más sentido económico. Entonces, debemos de expandir esa visión y mirar al mundo como la plataforma donde podemos integrarnos para beneficio de que, mira a China cómo está hoy contra cómo estaba hace más de 40 años cuando muere Mao, y esa visión comunista totalitaria versus dónde están hoy día. Muchos critican de que Xi Jinping de repente se le fue la mano en pollo y de repente ese nuevo comunismo es lo que amenaza el bienestar de esa clase media enorme que se creó producto de la plataforma de la fábrica del mundo que es China hoy día. Así que una manera larga de decirte de que las oportunidades existen donde uno está, y si todo el mundo está mirando hacia el norte, hay oportunidades si alguien viene para acá. Trabajo muy de cerca con un compatriota tuyo que se mudó para Panamá para implementar en zona libre las operaciones para una multinacional china que se mudó de Guadalajara y vino a Panamá para atender el mercado del sur, dejando en Guadalajara lo que era el mercado mexicano, norteamericano y Canadá. Esas son las oportunidades que existen. Por supuesto, uno de los mayores errores que es de décadas, no es de la presente administración mexicana, es que no se han implementado, por más que se platican y se prometen, no se han implementado las zonas libres en México, o las zonas económicas especiales, o se les ha llamado de diferente forma a través de las décadas. Pero recientemente, así como el aeropuerto de México, recientemente también se cancelaron las iniciativas que ya se tenían para algunas partes del centro-sur del Pacífico mexicano, justamente para implementar zonas libres. Y tristemente es cierto, las entidades del norte de México que están en frontera colindantes con Estados Unidos tienen algunas ciudades o algunas economías más desarrolladas y más prósperas. Todavía hay muchas áreas de pobreza en esos mismos estados, ¿sí? Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, ¿sí? Coahuila. Son estados muy grandes, son territorios enormes. Por ejemplo, aquí en Baja California
Nosotros tenemos el municipio de Ensenada, que como municipio es el municipio más grande del planeta. ¿Sí? Hay países que caben adentro de Ensenada, pero la mayor parte es despoblado, es desierto o es sierra, sin recursos, digamos, para explotar y sin ciudades. Somos muy poquita gente en unas pequeñas zonas de la frontera. Y en cambio en el sur, aunque tengan algunos puertos marítimos como Lázaro Cárdenas o como Manzanillo o Salina Cruz y otros, etcétera, son zonas económicamente muy deprimidas, muy poco dinámicas y que incluso son expulsoras de jóvenes, son expulsoras de talento y capital humano. ¿Sí? Mucha gente de Colima que va a una buena escuela, la prepa, la carrera, se van de Colima y no vuelven. No trabajan en los puertos, no abren navieras, etcétera. Entonces, parte de esta diferencia es justamente eso, que por el régimen de exportación o libre de impuestos de la frontera norte, hemos podido no solamente recibir inversiones y apertura de plantas y maquiladoras, sino que se han podido abrir empresas que sirven a esas maquiladoras o que surten incluso de insumos o de servicios humanos a esas empresas. La misma construcción de los parques industriales, el mantenimiento, los servicios de carga y descarga, las agencias aduanales. Uno de los sectores económicos más importantes de todo el norte de México es el servicio aduanal. Y algunas de las personas más acaudaladas son agentes aduanales y que dan muchísimo empleo, ¿sí? Entonces, esa es una de las deficiencias que no se gozan en otras partes del centro y sur del país, que aunque están más lejos de Estados Unidos, están más cerca también de otros mercados o son relativamente lo mismo si comparas la distancia entre Manzanillo y Estados Unidos, si la comparas con, por ejemplo, un carguero que va a venir de China o de Corea del Sur, de Japón. Es decir, ya son diferencias mucho más manejables, pero no hemos tenido la visión de hacer eso. Y justamente reconecté con un compañero del TEC de Monterrey de hace muchos años, que él se dedica a la logística, pero él está en Guayaquil, está en Ecuador. Es el tipo de preguntas que trato de hacer a la gente que está en otros países y voy llegando a esa conclusión de que los errores son nuestros y que tenemos mucho por hacer. Ahora quisiera regresar un poco, Surce, a lo que mencionabas de la parte de cómo un paso o una evolución natural del libre comercio a la libertad en general, libertad política, libertad económica. ¿Cómo fue? Si bien recuerdo, ustedes iniciaron un programa que se llamaba Liberty Hour en Panamá. ¿Cómo fue esa evolución de que fuiste creando estos espacios de discusión de ideas más apolíticas, más centradas, digamos, en lo intelectual? Una cosa que nosotros hicimos en la fundación, porque la fundación era más que nada un grupo de gente que se reunía casi como la directiva para conversar, pero yo quise tratar de ver cómo podíamos ampliar un poco ese ámbito de participación con un evento mensual que tenía que ser en un bar, porque las mejores ideas revolucionarias ocurren en bares. Si ves la revolución norteamericana en Boston, empezó tomando cerveza en un bar y no sé si fue que de ahí mismo fueron al barco a empezar a tirar el té al agua, pero para mí un ambiente donde hay una buena cerveza siempre conduce a unas buenas conversaciones. Y nosotros empezamos el evento mensual en un bar alemán en la capital, en la ciudad de Panamá. Y yo siempre le digo a los que vienen por primera vez,
Lo hicimos en un bar alemán porque es lo más cercano a Austria. Y ellos dicen, ¿pero qué tiene que ver Austria? Y ahí empezamos con la conversación de la economía austríaca y Mises y Hayek y todas esas ideas. Así que era un poco reconocer, y diría que para mí el enfoque nuestro de sembrar ideas tiene que ser en la juventud. Y invitar a una juventud a que venga a un bar a tomarse una cerveza y escuchar una conversación, yo creo que es más provechoso que hacerlo en una aula, en una universidad, porque vas a ver que los chicos se duermen porque el tema es muy denso o muy aburrido y se te duermen. En cambio, en un bar la conversación fluye mucho mejor. Muchos de nuestros asistentes, los que presentan el tema del mes, dicen que es la primera vez que han dado una charla con una cerveza en la mano. Y eso es lo que buscamos. El Freedom Hour es una oportunidad para hablar de temas de actualidad con un mayor grado de profundidad de lo que vas a leer en el periódico, porque, número uno, el corresponsal no conoce la idea, número dos, tergiversa el mensaje, o número tres, el tema es muy confuso. Así que lo que buscamos nosotros es profundizar, educar, para que después de ese par de horas en el mes te salgas un poco más educado. Y nosotros andamos entre 20 a 30 personas que llegan con mucha regularidad para escuchar de estos temas. Y te digo que hemos tenido el espectro de el sindicato de la construcción radical marxista hasta abogados que tienen una proyección internacional. Así que nosotros no cerramos la puerta a ninguna corriente, porque pensamos que la libertad de expresión con una persona que sabe discernir permite que entonces uno llegue a su propia conclusión. Has dicho varias cosas clave, entre ellas esta descripción que haces de la falta de profundidad y la falta de discernimiento de parte, por ejemplo, de un reportero, un columnista, de ideas que son muy importantes para nosotros, pero que en mi caso fue muy difícil llegar a ellas, o fueron muchos años, incluso después de la escuela, de graduado, que me las pude encontrar, o que me topé con ellas. Porque en realidad, aún estudiando economía, aún estudiando relaciones internacionales o ciencias sociales, yo no conocía un Hayek, no conocía un Mises, ni siquiera un Bastiat. Y tuve una muy pobre presentación de lo que fueron tanto Smith como Ricardo. Cantillon no existió, Baksay no existió, eran cosas muy diferentes, ¿no? Entonces tuve que tropezarme primero en el mundo de los negocios privados. Y después que me encontré a un cuate que me había, y que Rothbard, que Hayek, que Mises, que donde me hizo clic, y donde dije, esto yo ya lo viví, esto yo ya sé cómo es. Yo ya sé qué es parar una empresa por altos impuestos, o yo ya sé qué es cancelar un plan de inversión, un nuevo negocio, por los cambios en las leyes y las regulaciones laborales. Entonces, me identifiqué rapidísimo, pero todavía, digamos, no he tenido la oportunidad de atraer a grandes números de jóvenes, que son a los que, bien mencionas, son con quienes más tendríamos que estar platicando, ¿no? Voy a implementarlo a los bares. Tienes toda la razón, sí funciona. En uno de mis negocios previos tenía unos bares, hacíamos cerveza, teníamos una fábrica de cerveza artesanal y abrimos unos bares. Y una de las cosas más impactantes fue que del Observatorio Astronómico Nacional que tenemos aquí en la Sierra de Baja California, en la Sierra de San Pedro Mártir, vino un astrofísico a dar una conferencia en el bar, y estuvo tan lleno. Teníamos gente sentada en el pasillo del baño, en el piso, en los escalones del escenario, todos con cervezas, hablando de las grandes preguntas del universo. Y fue una cosa que
que aparte de emocionante es reconfortante porque se llama mi amigo Fernando. Me encuentro Fernando y a los otros organizadores en cervecerías locales o en alguna fiesta, y es un muy grato recuerdo, y la gente lo rememora con ese cariño, ¿no? Hablar del universo en un bar con cerveza, sentados en el piso, en un lugar completamente repleto, expande la mente. Sí, fue fantástico, la verdad, fue fantástico. Yo creo que voy a seguir tu ejemplo y voy a trabajar más en Bastiat con los bares. Pero ahora, en mi caso, que soy más nuevo en este camino y que en México no tenemos una tradición ni muy fuerte ni muy vasta en términos de liberalismo, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Cómo nos ves tú en nuestras ideas? Por ejemplo, lo que se manifiesta en elecciones, en política, y en lo que se refiere también a las ideas que, como te decía, volteamos muy poco o conocemos muy poco de nuestros vecinos del centro-sur. Una cosa que me parece que es importante es tenemos que reconocer de que no terminamos de aprender después de la universidad. Y ese probablemente es uno de los grandes errores, donde esa curiosidad tenemos que mantenerla viva para seguir aprendiendo. Habrás visto que yo soy un ávido lector de temas de actualidad, y me parece que es importante tratar de, vas a decir, ¿qué puedo hacer yo, un individuo en Mexicali, para cambiar México? Bueno, no, tal vez no pienses tanto en cambiar México, pero yo soy un fanático de Jordan Peterson, que dice que trata primero de cambiarte a ti mismo y después habla con un amigo y esa onda expansiva se irá aumentando orgánicamente. Entonces nosotros lo que trabajamos mucho cuando vamos a desarrollar el temario es buscar cuál es el tema de actualidad que tiene a la gente cautivada. Tú lo vas a ver en redes sociales donde se está comentando mucho, y si identificas a una persona conocedora del tema y le invitas, eso te va a atraer el público para poder en un salón privado de un restaurante de la localidad tener esa conversación. Y no pienses en que vas a cambiar el mundo, pero yo me siento satisfecho cuando al final de uno de nuestros eventos alguien dice, mira, no lo había pensado así y la verdad que me pareció muy interesante y quiero aprender un poco más. Eso para mí es un gran logro. Tal vez no va a cambiar lo que está pasando en Panamá y sabemos que desafortunadamente el gobierno trabaja con populismo y las dádivas para buscar los adeptos, y eso siempre tendrá su público, pero tienes que considerar de que tu público es una persona curiosa y con ganas de aprender un poco más, y eso siempre será la minoría. Hay un ensayo de Albert J. Nock, un escritor como de por allá por los años 30, que probablemente es uno de mis influencias iniciales en el mundo de las ideas liberales. Y él escribía un ensayo muy corto que te lo recomiendo, que habla sobre Job, el trabajo de que tú lo que tienes que hacer. Isaías le pregunta a Dios, oye, pero Dios, si yo estoy trabajando y nadie me escucha, él dice, tú crees que nadie te escucha, pero hay gente que tú no conoces que va a ser impactada por el trabajo que tú haces. Entonces, el ensayo se llama Isaiah's Job, por Albert J. Nock. Te lo recomiendo porque es muy breve, pero
dice que nuestro trabajo y el tuyo, ya que quieres influenciar en la política, es piensa en que tú lo que buscas es cambiar una mente al mes. Y es un trabajito y es algo que se puede lograr. Por eso me gusta un poco lo que Jordan Peterson, que también me ha influenciado mucho, dice, oye, empieza primero en hacer la cama cuando te levantas en la mañana, ser responsable de ti mismo y entonces puedes preocuparte de impactar más allá de lo que es las cuatro paredes de tu casa. Es carga tu cruz, limpia tu cuarto, ordena tu vida, carga tu cruz antes de que quieras cambiar al mundo. ¿Qué es lo que vemos mucho de lo que está pasando en Estados Unidos hoy día? Estos jóvenes no tienen la más remota idea de lo que está pasando, pero están por allá tirando piedra y rompiendo vitrinas y no entienden el impacto de lo que están haciendo. Humildad, ganas de conocer, la soberbia típica. Mira, yo fui comunista en mi juventud, lo digo con cierta pena, pero es un poco lo que uno como joven piensa de que puedes cambiar el mundo con estas ideas que han comprobado ser lo peor para la sociedad en todo lo que ha sido el siglo XX. 100 millones de muertos, yo creo que es suficiente muertos para dar fe de que las ideas socialistas no funcionan. Mencionabas Estados Unidos y lo mismo se puede decir aquí. Lo estaba recordando que hace poco más de un año, tomando cursos en la Universidad Autónoma, donde también doy clases de economía de Baja California. En la pedagogía o en la instrucción del curso se nos pide que no hablemos de alumnos, que hablemos de estudiantes, ¿sí? Esta corrección política y esta pedagogía, ¿no? de guante suave. Y se nos decía, no les digan alumnos, porque alumnos significa falto de luz, ¿sí? Falto de lúmenes. Y fue cuando entendí, es que es completamente cierto. Lo había escuchado antes de Peterson, lo había escuchado antes, por ejemplo, de Janice Fiomengo en Canadá, otros comentaristas. Pero es que es cierto, es que cuando somos jóvenes, por definición somos ignorantes y se nos tiene que hacer saber y explicar y aceptar de una forma muy humilde que en realidad por nuestra propia juventud estamos en una condición de ignorancia, pero se nos trata, digamos, con guantes de niños y se nos quiere tratar como adultos, pero, digamos, se fomenta esta arrogancia y se fomenta esta soberbia de que ya sabemos todo. No hemos vivido nada, no hemos construido nada, pero por estar en una escuela o estar en tal universidad, ya sabemos todo. Ya somos capaces, ya somos competentes y volviendo al punto anterior, terminas la universidad y tú ya eres una persona completa. Y es falso. El aprendizaje ni siquiera ha comenzado. Todavía no has vivido nada. Y vemos a estas personas, yo lo veo con compañeros míos o con amigos míos de mi misma escuela privada, que no saben lo que están haciendo y que no tienen planes verdaderos en su vida. Entonces buscan causas vacías y buscan eslóganes porque su vida privada no tiene con qué llenarlos, tienen unos vacíos tremendos. Educación no es sinónimo de conocimiento. De acuerdo. Fíjate que por esa y otras razones veo que atacan tanto personajes como Peterson, del cual también soy seguidor y lector, justamente porque traen un mensaje para llenar ese vacío y para evitar una mayor caída en este nihilismo, ¿sí? En este negacionismo, no solamente de la realidad, sino de uno mismo, que uno vive por la causa de otros, porque uno vive para las ideas de otros,
no para perseguir sus propios fines, sus propios medios, su propia felicidad. Entonces, a mí se me hace... Sí, adelante. No, es que esa es una de mis áreas de interés. Es el teorista italiano Gramsci, que fue un comunista de los años 30 en Italia, que dijo que la revolución armada no se iba a dar y que la revolución rusa, los bolcheviques, fue algo atípico y que realmente la única manera de hacer cambios en la sociedad era empezando con la educación. Y Gramsci, luego la escuela de Frankfurt, empieza con el posmodernismo y nos lleva a los años 60, donde la juventud empieza a cuestionar todo, y creo que esos polvos traen estos lodos, donde estamos viendo la sociedad, un terremoto a nivel de la sociedad, donde en Estados Unidos está muy marcado este deseo de cambiar la estructura total, donde se cuestiona desde los Founding Fathers hasta toda la estructura, con un plan neomarxista muy marcado para el que lo quiere entender. Pero esa juventud de la que nos referimos en esta conversación no tienen ese análisis crítico necesario para poder ver que están siendo manipulados, y es un poco esa frustración donde han sido lavados de cerebro desde los inicios de su educación primaria, secundaria, luego la universidad, y paradójicamente más educación no necesariamente significa un mejor ciudadano, porque si te lavan el cerebro y tú empiezas a creer que ciertas ideas que han sido comprobadas históricamente como nefastas para una sociedad son el camino correcto, entonces, ¿por qué tanta educación? En las universidades locales, en mi experiencia, he estado encontrando referencias directas, influencia directa de esta pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde se nos ofrecen los cursos de pedagogía o en las facultades de educación, se le toma como un gran referente y un gran educador. Y tras esto me puse a estudiarlo un poco y muy rápido llegué a la conclusión de que en realidad el nombre que le tenemos que dar es la pedagogía del fracasado manufacturado. Yo te preparo para que seas un fracasado y te voy a dar todas las herramientas y excusas y pretextos para que culpes a los demás de tu propio fracaso. Te voy a hacer odiar la empresa, te voy a hacer odiar el libre mercado, ¿sí? Para ti trabajar va a ser el peor castigo, pero siempre vas a tener el confort de que vas a encontrar enemigos a quien culpar de tus propios males. Voy a estar investigando más sobre eso, voy a estar hablando más sobre eso en el futuro, pero me parece terrible porque se filtra como algo muy positivo, como un gran educador, se filtran como buenas ideas estas propuestas que parecen más como un culto fanático del peor tipo, ¿no? La lógica circular. Bueno, eso yo los llamo los proxenetas de la pobreza. Exactamente. Porque si soy un resentido y el Estado me promete resolver eso a través de programas sociales que me resuelven, entonces ya yo me vuelvo parte de ese engranaje que me perpetúa en el poder como el que resuelve. Y ese canto de sirena lo hemos escuchado especialmente en Latinoamérica, desde Cuba hasta Venezuela, Bolivia, y bueno, abundan los casos donde hemos visto de que
mi fracaso no es mi culpa, es culpa del otro, y yo, como el papá Estado, te voy a resolver esa frustración siempre y cuando votas por mí. Claro, con el poder mágico del voto y que una sola persona va a ser capaz, ese iluminado que llega una vez cada 100 años, va a ser el que nos resuelva todos los problemas. Surce, Así es. Para ir terminando, antes de cerrar y aprovechar la oportunidad de platicar contigo, ¿cómo ves tú entonces, hasta este momento, con los movimientos que estamos viendo en Argentina, muy fuertes en Brasil, cómo ves tú este momento, el futuro cercano del movimiento liberal en América Latina? Bueno, yo creo, mira, por ejemplo, que tú y yo estamos hablando aquí por este medio. No te conocí por Facebook, por Bastiat, pero ahora en persona. Yo me siento, como es la frase, cautiously optimistic, dicen los gringos, en que nosotros con estos métodos tecnológicos podemos ir haciendo esa unión. Tú, como director de un capítulo de Bastiat, que al igual que tú, cuando empecé con esto no tenía idea quién era un Bastiat, pero tú, en lo personal, con ese deseo de conocer un poco más, reúnes a otro grupo que también tienen esa sed por el conocimiento, y sin proyecto, yo creo que siempre se ve más oscuro antes del amanecer. Entonces, pienso que Argentina es un buen ejemplo donde mis amigos liberales allá están muy frustrados, pero saben que es casi como el alcoholismo. Tienes que llegar a que llegas a lo más bajo para realizar de que tienes que hacer un cambio. Así que, lamentablemente, si bien es cierto, a corto plazo pueden haber malos años por delante, yo creo que a la larga el individuo reconoce de que él es el mejor capitán de su destino, y en ese espectro, individuo-estado, que nosotros lo que queremos es tratar de liberar esa oportunidad del individuo de poder implementar su proyecto de vida. Sí, completamente de acuerdo. Yo quisiera preguntarte, antes de ir cerrando, ya me platicaste del libro de Abernathy Jack, ya platicamos de algunos, pero por ejemplo, ¿qué otros libros podrías recomendar a una persona que se quiere iniciar en temas de la libertad? Sabes que un libro que para mí fue como alguien neófito en el asunto, Economics in One Lesson, de Hazlitt. El mismo Hazlitt dice que su inspiración fue Bastiat. Bastiat lamentablemente murió muy joven, pero fue un popularizador de las ideas económicas. Hay que quitarse la idea de que la economía es una cosa complicada y de números, y realizar de que todos somos economistas en la medida de que nos metemos la mano al bolsillo para gastar un peso. Esa es una decisión económica. Entonces, Hazlitt y Bastiat, y Hazlitt probablemente es un poco más entendible. Bastiat, obviamente, escribió a mediados del siglo XIX, pero él tiene ensayos tan increíbles como lo fue la petición de los fabricantes de velas, que es un ensayo donde se quejan los fabricantes de vela de la competencia desleal del sol, porque el sol es gratis, pero ¿cómo pueden competir los fabricantes de vela contra el sol? Y le piden al Estado que por favor nos obligue a todos a tener cortinas para no permitir que entre el sol en competencia desleal contra las velas. Esa clase de ideas que parecen tan sencillas pero son profundas a la vez, es algo que a mí me hizo querer a Bastiat mucho, porque a veces queremos complicarnos la vida cuando realmente
es muy fácil entender de que un individuo libre le va a ir mucho mejor que a uno que dependa del Estado. Casualmente esta mañana leía a Don Boudreaux, que tiene una columna diaria que se llama Café Hayek. Él hablaba de que, oye, ¿no sería mejor darle a todos los ciudadanos mexicanos uno de estos trajes hazmat para que se pudiesen proteger del COVID? Porque cuesta $70 y él da el link en un catálogo y dice, démosle 2 a cada ciudadano en los Estados Unidos y todavía sería más barato que tener estos programas de la cuarentena y la destrucción de la economía, porque estos estados no tienen la más remota idea de lo que están haciendo y los políticos lo que han hecho con la cuarentena es evitar la mayor cantidad de muertos, pero las consecuencias no anticipadas, que es una frase célebre de Bastiat, lo visto y lo no visto. Lo visto es que, bueno, controlamos la muerte, pero ¿qué hiciste con la economía? La destruiste. Así que Café Hayek, te lo recomiendo, es libre, te llega diariamente. Don Boudreaux, AIER, a la cual somos nosotros parte con la Basquiat Society, también tienen muchos escritos gratis. Hazlitt con La economía en una lección y, por supuesto, nuestro gran héroe Frédéric Bastiat. Por supuesto, Surfe, sé que tienes que seguir trabajando. Te agradezco, estoy encantado y te prometo que voy a ir a visitarlos a un bar en una sección de Panamá. Muchas gracias, Surfe. A la orden y un gran gusto. Que estés bien y espero verte pronto. Un abrazo. Gracias.